Si me permiten, vamos a dar inicio oficial pues a esta sesión del coloquio de licenciatura en física, agradeciendo de nuevo, por supuesto, a nuestra invitada especial, que finalmente pues está en México haciendo su doctorado, pero vino a visitarnos acá a Bogotá y va felizmente a pasar la cuarentena con nosotros acá en la ciudad de Bogotá. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Qué maravilla que nos encontremos por acá en el coloquio de licenciatura en física y podamos seguir desarrollando este espacio que ha sido muy interesante para todos. Hoy tenemos, como ya lo hemos dicho, a la candidata a doctora, a Karen Patricia Gaitán de los Ríos. Ella, como ya lo anunciamos, es licenciada en física en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Ha hecho un máster en Ciencias de la Tierra en la Universidad Nacional Autónoma de México. De este máster ha recibido por su tesis una distinción. Ha recibido el premio o medalla Juan Manuel Lozano a la mejor tesis de maestría del Instituto de la Universidad Autónoma, en la Universidad Nacional Autónoma de México, y actualmente candidata a doctora en Ciencias de la Tierra de esta misma universidad. Entonces, pues Karen, de verdad que estamos muy contentos, muy orgullosos de tener a nuestros egresados, en este caso a ti, tenerte acá con nosotros, que nos vas a, es decir, ya tu trayectoria es una trayectoria bastante ejemplar, admirable, muy interesante pues para compartir esta experiencia con nosotros, con la Universidad Distrital, con tu universidad, con los estudiantes y pues bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias también por permitirme compartir lo que he realizado hasta el momento en este espacio. Para mí, en mi formación siempre ha sido muy importante dar a conocer todas las posibilidades que tenemos y, bueno, todo lo que se puede llegar a hacer, aunque seamos colombianos, aunque estudiemos en una universidad pública, aunque tengamos, bueno, muchas limitaciones, ¿no? Entonces, creo que es importante dar a conocer este tipo de cosas para que todos siempre estemos motivados y nos demos cuenta que pues tenemos muchísimas posibilidades y un gran espectro de áreas en las que podemos abarcar y aplicar todos los conocimientos que hemos adquirido en el proceso de formación de nuestra licenciatura. Entonces, bueno, pues voy a empezar. Hoy traía para mostrarles a ustedes algo muy importante que es prácticamente lo que he venido haciendo desde el 2016 que empecé mi maestría, bueno, desde el 2017 que empezó este proyecto, y es algo enfocado más hacia las aplicaciones de la radiación, de la física nuclear, en estudios de berilio cosmogénico en muestras geológicas o de origen ambiental. Ya que, bueno, generalmente uno cree que la física nuclear o las radiaciones son algo que únicamente tiene que ver con ciencias básicas y no tiene muchas aplicaciones en lo que podríamos conocer como vida cotidiana, ¿no? Entonces, bueno, para iniciar, voy a realizar un pequeño background sobre diferentes conceptos. Y es importante, bueno, saber que la radiación cósmica que viene fuera del sistema solar es la responsable de la creación o del suceso de muchos fenómenos en el interior de la Tierra, ¿sí? Principalmente las partículas que ingresan, las partículas de la radiación cósmica que ingresan fuera del sistema solar a la Tierra es responsable de la creación de diferentes radioisótopos que se conocen como radioisótopos cosmogénicos. La radiación cósmica es modulada o regulada a partir de dos componentes que son el campo geomagnético y la heliosfera, que son dos componentes que regulan el ingreso de los rayos cósmicos más energéticos fuera del sistema solar y que son los encargados de producir estos fenómenos que les comento al interior de la Tierra. Entonces, esta modulación
lo que hace es que muy pocos rayos cósmicos que vienen de fuera del sistema solar puedan ingresar a la Tierra, y estos son los más energéticos. Estos, que bueno, logran ingresar, producen en la parte alta de la atmósfera una cascada de rayos cósmicos secundarios, y estos rayos cósmicos secundarios se pueden dividir en tres componentes. Estas componentes son una componente electromagnética, una componente fuerte y una componente débil, digo componente nucleónica. Esta componente nucleónica es la más importante para poder entender y explicar esta parte de la producción de de radioisótopos cosmogénicos, ya que es la componente que tiene partículas como neutrones y protones, ¿no? Estos protones y estos neutrones, al interactuar con los diferentes elementos que se encuentran en la atmósfera, pueden producir nuevos radioisótopos. Por ejemplo, en esta parte muestro las componentes de la atmósfera. Tenemos nitrógeno y oxígeno, nitrógeno en un 78% y oxígeno en un 21%. Y ese 21% y ese 78%, pues lo que dice es que las interacciones que pueden suceder entre estas componentes nucleónicas es con el nitrógeno y el oxígeno, y la mayoría de radioisótopos que se van a producir son los que puedan interaccionar con estos elementos atmosféricos. Entonces, para el caso del berilio, se ve que si un neutrón o un protón interactúa con el nitrógeno o con el oxígeno, puede producir berilio más nuevas partículas como neutrones y protones que salen fuera del núcleo al reaccionar, ¿no? Y esto solo es posible si estos rayos cósmicos o estas partículas tienen cierta energía. Lo mismo sucede con el berilio 7. El día de hoy pues vamos a hablar de berilio 10 y berilio 7, ¿no? Que son los que se producen por medio de esta reacción. ¿Sí? Las diferencias de la producción de estos radioisótopos cosmogénicos radica en la sección eficaz, que básicamente es la energía permitida para que suceda esta interacción. Por otro lado, en esta parte, no sé si puedan ver lo que estoy diciendo, en la parte donde están los círculos azules y rojos, podemos ver estos radioisótopos que están presentes en la atmósfera. Vemos que los que tienen mayor concentración, o sea, los que se producen con más frecuencia y tienen mayor tasa de producción, son el berilio 10 y el carbono 14, que son los que se producen con estos elementos mayoritarios presentes en la atmósfera. Y pues el día de hoy pues yo voy a hablar del berilio 10 y el berilio 7, que se crean de la misma forma. Bueno, una vez estos radioisótopos cosmogénicos son producidos de esta forma en la atmósfera, estos se adhieren, ¿sí?, al polvo que está en la parte alta, que siempre está presente, o a las moléculas de agua que también están presentes en la parte alta de la atmósfera, ¿sí? Se producen 2/3 de estos radioisótopos producidos se producen en la estratosfera, en la parte alta, y 1/3 de estos en la troposfera, donde ya están las nubes, donde está la formación de las nubes. Y el tiempo de residencia de estos radioisótopos es de 1 a 2 años en la parte de la estratosfera y de 21 días en la troposfera. Este tiempo de residencia también es muy importante. Todos estos factores son importantes para realizar posteriores análisis e interpretaciones del comportamiento de los radioisótopos en las matrices ambientales que se quieran analizar o que se vayan a medir. Ok, bueno, una vez se adhieren al polvo o a las nubes o a las moléculas de agua, estos se pueden precipitar de diferentes formas, de forma seca o húmeda. O sea, forma seca es a partir de las corrientes de aire y la precipitación del polvo, y la húmeda sería a partir de la lluvia. Entonces, esto crea diferentes archivos que conocemos como archivos ambientales, que puede ser el polvo en la superficie, la lluvia, el hielo o la absorción por núcleos bueno, por los sedimentos, a los cuales se pueden extraer núcleos que conocemos como núcleos lacustres
o núcleos marinos o los núcleos de hielo, con los que se han realizado muchos estudios sobre datación de carbono 14 o la determinación de los climas del pasado. Con respecto a esto y a estas matrices, pues lo que nombré anteriormente está acá. Podemos encontrar estos radioisótopos en estos sitios, en vertederos de agua, en la lluvia, la nieve, el polvo, el material particulado, que es lo que está presente en la atmósfera o en el suelo que se resuspende, núcleos de hielo, sedimentos en rocas y morrenas, que esto más es una acumulación de sedimento en valles de alta montaña. Dependiendo del archivo climatológico que se tenga, se pueden realizar estudios de origen geocronológico o estudios como trazadores para ver de dónde viene algo, cuál es la fuente, etcétera, ¿no? O qué fenómeno es el del que me está hablando a través de ese radioisótopo. Y otro de los estudios más importantes que se han realizado con el estudio de estos radioisótopos cosmogénicos, especialmente el berilio 10, es la variabilidad solar, ¿no? Porque en paleoclima existe una discusión de si es real que la componente de la variabilidad solar es la responsable de los cambios climáticos que tenemos en la Tierra. Todas estas preguntas se pueden empezar a resolver a partir del estudio de radioisótopos, ¿no? Entonces, por eso es importante estas aplicaciones. Básicamente, voy a mostrar los trabajos que se han realizado en el laboratorio en el que yo trabajo, teniendo en cuenta las aplicaciones únicamente como trazadores, debido a que hasta el momento los procesos de muestreo para obtener muestras geocronológicas son más complejos y necesitamos, digamos, como una estructura más sofisticada para poder obtenerlo. Igual estamos en el proceso de esto. Entonces, los estudios se van a centrar en la parte de trazadores o indicadores fenomenológicos. Bueno, básicamente, estos problemas que se han abordado hemos utilizado para responder preguntas, hemos utilizado muestras de nieve, muestras de sedimentos lacustres que no han sido organizados completamente en un perfil, porque esto es un proceso que es largo, pero se está realizando. Se han utilizado material particulado, colectado a partir de filtros atmosféricos, y aparte de esto, se ha realizado un análisis elemental y morfológico a todas las muestras que hemos utilizado, ya que para poder realizar una interpretación de las muestras se necesita tener otra información, ¿no? Básica, que es una información elemental, una información sobre el componente de las partículas que se tienen en esas muestras, etc. La idea de obtener, por ejemplo, la concentración de berilio en un núcleo, ya sea de hielo, sea lacustre o marino, en nuestro caso va a ser un núcleo lacustre o es un núcleo lacustre, se quiere obtener una señal de este tipo, la cual se quiere correlacionar o se correlacionaría con la intensidad de la radiación solar en los últimos años. Y a partir de eso, pues se realiza el análisis paleoclimático. Este trabajo se ha realizado en diferentes partes del mundo, pero principalmente en zonas con condiciones climáticas muy definidas, que es en la parte alta, en la Antártida, en el Ártico o en el Antártico. Pero, sin embargo, en zonas intertropicales no se ha realizado este tipo de estudios. Y se han realizado estudios en núcleos que muestran que posiblemente hay una sequía maya, por ejemplo en México, que pues no se sabe a qué fue responsable. Si fue responsable a una condición climática regional o a una condición climática global. Para saber esto, es importante tener la concentración de berilio 10, porque este es regulado por la variabilidad solar, por la heliosfera, o por el campo geomagnético terrestre. Y por esto, este componente, este radioisótopo, nos permitiría ver
si el clima puede estar correlacionado también en una gran componente por esa variabilidad solar. Bueno, ya saben más o menos de qué se trata esto, cómo se interpretan las cosas que se quiere interpretar con estos radioisótopos en la geofísica y la geología. Entonces vamos a ver en una forma más específica cómo se mide el berilio 10 y el berilio 7 en el LEMA, en el que es el laboratorio en el que yo trabajo, Laboratorio Nacional de Espectrometría de Masas con Aceleradores. Cómo se miden, cómo se sabe si los pudimos medir o no, cómo realizamos el análisis de las muestras y qué resultados podemos obtener. Es importante resaltar que a este proceso se han realizado diferentes procesos analíticos y pruebas en muestras estándares para poder posteriormente procesar muestras naturales, ya que estas son únicas e irrepetibles y si lo dañamos ya no podemos recuperarlas. Pero pues acá ya les voy a mostrar lo que hemos obtenido a partir de esas muestras ambientales que se han procesado. Entonces, ¿cómo se desintegra el berilio 10? Bueno, el berilio 10 es un radioisótopo que tiene 6 neutrones, ¿sí? Y 4 protones. Existe una inestabilidad en el núcleo y esa inestabilidad hace que en una semivida de 1.3 millones de años, se transforme uno de sus neutrones en el núcleo, se transforme en un protón y de forma espontánea emita un electrón que conocemos como una partícula beta negativa. Cuando sucede este cambio, esta desintegración, se crea un radioisótopo, un isótopo estable, que es boro 10, el cual a su vez es isóbaro del berilio 10 y esto es un problema en los procesos de medición. Por otro lado, el berilio 7 se desintegra a partir de captura de electrones, donde un protón captura un electrón de la capa primaria y este se transforma de forma espontánea en un neutrón. Y para entrar en el proceso de equilibrio, lo que sucede es que se emite una partícula gamma con una energía de 477 keV, lo que nos permite también medir la actividad de este radioisótopo. Este tiene una semivida mucho menor, que es de 53 días, y por esta razón este es utilizado para ver como procesos de transporte o como trazador en sedimentos, en erosión y transporte de masas de aire en la atmósfera. Entonces ya sabemos cómo se desintegra y a partir de ese proceso de desintegración podemos saber también cómo los podemos medir. Si recordamos, el berilio 10, este tiene una semivida muy grande, que es 1.387 millones de años, lo que limita la forma en la que se puede medir. También lo limita que su desintegración produce un isótopo que es isóbaro. Y esto hace que también al tener un isóbaro no puedan ser utilizadas ciertas técnicas para detectarlo porque se pueden confundir los isótopos. Por lo que para poder medir, por ejemplo, berilio 10, tenemos que utilizar un sistema de espectrometría de masas con aceleradores, ¿sí? Para poder seleccionar entre las masas cuál es la masa que cuál es el isótopo que nosotros necesitamos medir. Este sistema de espectrometría de masas, este es el que tenemos en el laboratorio, donde se tiene una zona de baja energía, una zona de aceleración y una zona de alta energía. Y finalmente una zona de detección, donde se pueden contar estos isótopos raros, los que ya queremos medir, que han sido separados de todos sus isóbaros, tanto moleculares como atómicos, y son contados uno a uno en una cámara de detección de gas de doble ánodo, como la podemos ver acá. Y esto finalmente nos produce un espectro, ¿sí? Un espectro donde se identifican uno a uno esos iones que hemos filtrado para poder medir. El espectro
que se obtiene, por ejemplo, para medir berilio 10, porque berilio 10 es el que podemos medir con este sistema de espectrometría de masas. Se esperaba con una simulación que se tuviera este comportamiento, y ya en el sistema de detección, después al medir un estándar, obtuvimos este comportamiento. Sí, lo que nos muestra esto es que hay una cercanía entre estos dos componentes iónicos, entre este es el boro 10 y este es el berilio 10, y la simulación nos mostró que sí iban a estar muy cerca, ¿no? Sin embargo, al medirlo, pues los tuvimos mucho más cerca, y por esto el proceso de sintonización, medición y preparación de las muestras tiene que ser muy concreto y adecuado para poder obtener una buena medida. Ok, para medir el berilio 7 es un proceso diferente. La muestra no se procesa y esta únicamente se pone en un Marinelli, en un sistema de detección de detector, un detector de germanio hiperpuro, el cual está dentro de un blindaje de plomo, el cual permite disminuir el fondo radioactivo para poder tener información de aquella radiación gamma que se encuentra por debajo del fondo, y, y que, bueno, tiene información sobre el comportamiento de estos radioisótopos en las muestras. Entonces, este sistema nos aísla esa radiación y por ende podemos medir la radiación de berilio 7, la radiación gamma de berilio 7, y con eso determinar las concentraciones. Pero para poderlo medir, pues inicialmente hay que medir la radiación de fondo, ya con el blindaje puesto, y posteriormente se miden las fuentes, que se esperaría que fueran fuentes con la misma geometría de la muestra. Sin embargo, se realizaron diferentes pruebas con fuentes puntuales que permitían obtener una eficiencia similar para la determinación de las concentraciones. Bueno, ¿cómo podemos obtener, bueno, analizar esos resultados que se han obtenido hasta el momento? Entonces, para el berilio 10, lo que hacemos es poner diferentes estándares con diferentes concentraciones ya conocidas en la región de berilio 10, como lo podemos ver en esta presentación. Esta concentración va disminuyendo, y a medida que disminuye la concentración encontramos uno final en donde no hay concentración. Ese se le conoce como un blanco. A partir de estas medidas se crea una linealidad, o se crea una gráfica en donde podemos observar la linealidad de las medidas que se están realizando en el laboratorio. Al poder obtener esta linealidad, sabemos que es confiable la concentración que se puede obtener de estas muestras ambientales, ya que las muestras reales se comportan muy diferente a las muestras de los estándares o los blancos, porque estos son creados de forma sintética en los laboratorios. Y bueno, para el berilio 7, las medidas son similares. Tenemos que poner los estándares para las calibraciones. Acá podemos ver los espectros gamma de las fuentes puntuales que se veían en el slide anterior. Con estos picos se realizó una calibración con respecto a la energía, y con esta calibración posteriormente se realiza la caracterización del fondo del fondo gamma, de emisiones gamma, en ese sitio en el que se realizó la medida, porque esto también cambia dependiendo del sitio. Y ya con toda esta información, pues ya se pueden analizar las muestras ambientales que se tienen. Entonces vamos a ver los resultados que se han obtenido. Uno de los primeros estudios que ya han sido publicados fue en material particulado, únicamente midiendo berilio 10, en donde, bueno, tomamos muestras de material particulado en diferentes sitios cerca de México, de la Ciudad de México, y a partir de eso determinamos las concentraciones de berilio 10 con el sistema de espectrometría de masas con aceleradores, y se obtuvieron diferentes concentraciones. En este caso, la diferencia de lo que se encontró en el trabajo es que hay una zona que se llama Instituto Mexicano del Petróleo,
que es una zona urbana con mucho tráfico y mucha resuspensión de material particulado, y se encontró que en esta zona la concentración promedio es menor que en las zonas como Ciudad Universitaria o Cuernavaca, que son conocidas como áreas no urbanas con poco tráfico y poca industria. Entonces, bueno, estos resultados ya fueron publicados, por acá está la referencia en esta parte. Si quieren mayor información, pues pueden consultarlo en este trabajo. Por otro lado, ya hemos analizado muestras de hielo en un glaciar en el pico de Orizaba, en el estado de Veracruz, también en México. En esta parte, pues, es un glaciar que tiene una altura de 5.600 metros sobre el nivel del mar. Es uno también de los pocos glaciares tropicales que quedan. Y el problema con estas muestras es que el volumen que nos dieron o sea, que recolectamos para analizarlo es muy pequeño, fue de 110 mililitros, y en todos los trabajos que hemos consultado, que han realizado este tipo de estudios, la muestra límite era de 500 mililitros. Quisimos realizar el procedimiento para ver qué resultados obteníamos, y lo que encontramos es que tenemos demasiadas cuentas de boro, o sea, es un interferente súper grande que no nos permite saber si lo que encontramos en la región de berilio realmente es berilio. Y eso se puede observar en la incertidumbre que obtenemos, ¿no? Porque entonces no son confiables estos resultados, pero se debe principalmente a la cantidad de volumen que hemos utilizado para realizar este proceso. También es debido al procedimiento radioquímico que se utilizó para filtrar la muestra, debido a que había demasiado componente de boro, porque la muestra era de un sitio de alta montaña. No contábamos con eso y pues no, esto nos dio demasiado ruido y nuestras cuentas no fueron confiables. Por otro lado, finalmente unos de los experimentos que hemos realizado, que ya también salió en publicación, fue la recolección de lluvia, y a partir de la lluvia íbamos a mirar el transporte de masas en cierta temporada en Ciudad de México y en un sitio de alta montaña que se llama El Somón. Entonces, este espectro que vemos acá ya es un espectro calibrado de radiación gamma de esa muestra de lluvia, y únicamente hicimos zoom en la parte de interés, ¿no? Y es en la región donde tenemos berilio 7, que tendría que ser en 477 Kev. Justamente en esta región tenemos este pico para el Somoni y este pico para Ciudad Universitaria. Y a partir de esto, pues lo que hicimos fue determinar las concentraciones y las actividades específicas para cada una de las dos muestras. Estos resultados ya fueron publicados hace como 2 semanas. También si gustan pueden ver las referencias, se las puedo enviar. Eh, donde pues obtuvimos resultados muy buenos. Y cuando hicimos este procesamiento de muestra después para medir berilio 7, obtuvimos un espectro mucho mejor. Este espectro pues nos muestra cuentas en la región de berilio 7, berilio 10, perdón, y tenemos acá un blanco, esto es Alzamón y esto es Ciudad Universitaria. Hay cuentas, o sea, sí hay cuentas, sí lo pudimos medir. En esta parte ya se implementó un mejor procedimiento radioquímico, por lo que podemos ver que hay una disminución en las cuentas espurias de boro 10, y sabemos que lo que sale acá verdaderamente es berilio 10 y es algo confiable. Entonces acá podemos ver más la estabilidad de las medidas, ¿sí?, durante el proceso de medición. Y en esta parte también es importante resaltar que la cantidad de muestra que se usó fue poquita, fue de 120 mililitros, igual que en el caso anterior, solo que al realizar y aplicar un mejor procedimiento radioquímico, sabemos que lo que hay acá exactamente es lo que queríamos obtener. Y eso se puede ver acá, en nuestra incertidumbre. Y obtenemos una incertidumbre súper baja, súper confiable, y por ende estos resultados de la lluvia pues son resultados que se esperan y están en el rango eh, de los resultados esperados. Por esta razón, pues ya después, al tener las concentraciones de berilio 10, que es esto, y las de berilio 7,
que estaban determinadas con el detector de germanio, pudimos realizar el cociente isotópico berilio 10, berilio 7, lo cual se puede interpretar teniendo en cuenta este modelo, ¿sí? Que nos da un tiempo de residencia de la masa de aire que transportaba ese radioisótopo, ¿sí? Y entonces lo que nos dice acá es que si nosotros vamos en el caso anterior, tenemos un cociente isotópico de 2 a 5, ¿sí? Digo de 2 a 3, perdón. Teniendo en cuenta este modelo, más o menos tenemos un tiempo de residencia de 300 días en la parte alta de la estratosfera, que posteriormente pues bajó a la troposfera a partir de la lluvia, que fue la que colectamos, y pues nos da esa información. Lo que quiere decir es que esta masa de aire que estaba en esa nube era masa de aire que provenía de otro sitio y que llevaba 300 días en la parte alta de la estratosfera, lo cual pues es un resultado que es importante y pues es el principio de lo que se está haciendo en el laboratorio porque todavía nos falta muchísimo más por hacer. El comportamiento del berilio 10 y el berilio 7 es muy similar, sin embargo, pues la diferencia radica en el tiempo de semivida que tiene este radioisótopo. Y, y bueno, esto es lo que se lleva, lo que he realizado hasta el momento en todo mi trabajo de maestría, doctorado, y queda aún pendiente muchísimo trabajo porque es algo que no solo requiere de una sola persona, sino es un desarrollo de muchas personas y de muchos aspectos, porque debe uno implementar sus conocimientos tanto de química como de matemáticas, porque realizas un proceso de análisis de datos y también aplicas tus conocimientos previos de la ciencia básica, como pues el conocimiento de radiación, radioactividad, física nuclear, y también los procesos de interpretación en ciencias de la Tierra. Muchas veces creemos que solo es medir o obtener un dato, pero esto no solamente así como tal, el dato no te dice nada. Tienes que interpretar con otras variables que hay alrededor, como otras mediciones de elementos, ¿no? Cómo se correlacionan con elementos que están en el suelo, cómo debería comportarse en su flujo hidrológico y debe tener uno de esos conocimientos para poder interpretar este tipo de estudios. Entonces, es algo que me parece muy importante porque creo que es multidisciplinar y pues la formación que nos dan en la licenciatura, creo yo, nos permite realizar este tipo de cosas, ¿no? Estar involucrados en muchos proyectos que pues son de suma importancia. Eh, y bueno, este es el tipo de trabajos que hacemos en el Laboratorio Nacional de Espectrometría de Masas. Aquí también se realizan procesos de medición con carbono 14. Se han realizado fechamientos de diferentes cosas como huesos, cuadros, arte, material particulado, y también se hacen estudios de astrofísica nuclear de baja energía. Y bueno, muchas gracias por su atención. Espero tengan muchas dudas porque sí dije mucha información y pues la idea es que todos pregunten y podamos entender más de qué se trata todo esto que se ha realizado hasta ahora. Gracias.